En 1634, Francia se vio sacudida por el caso de unas monjas que decían estar poseídas por el demonio. El párroco de la ciudad fue acusado de brujería y quemado vivo en la hoguera. En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas, casi todas muy jóvenes, que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes, hugonotes, eran mayoría. Una de ellas era Jeanne de Vilser, de la religión Juana de los Ángeles, nacida en una familia de la baja nobleza de Poitou. De niña había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. A los 20 años regresó en las Ursulinas de Poitiers y desde su traslado a Loudun reveló un carácter intrigante y ambicioso que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. En Loudun, el destino de Juana de los Ángeles se cruzó con el de Urbain Grandier, cura de una de las principales parroquias de la ciudad, a donde habían llegado en 1617 cuando tenía 27 años. Elegante, culto, atractivo y dotado de una capacidad oratoria poco común, adquirió pronto una gran popularidad, especialmente en el sexo femenino. Sus sermones dejaban extasiadas a las damas de la ciudad, que competían por atraerlo a sus reuniones sociales o tenerlo como confesor. Grandier, por su parte, no se sentía comprometido por el voto de la castidad. Una joven, Madeleine de Brou, se convirtió en su amante, y Grandier la convirtió incluso para que se casara con él, en una ceremonia clandestina en la que hizo a la vez el papel de sacerdote y de novio. Sedujo también a la hija del fiscal local, Philippa Trincant. Cuando la dejó embarazada, el padre arregló un matrimonio de conveniencia, pero juró vengarse del párroco. Él y otros personajes de la ciudad que también tenían inquina al atildado cura lo acusaron ante la justicia episcopal por su conducta inmoral. Grandier fue arrestado y juzgado, pero contaba con el apoyo de influentes y tras ser absuelto, volvió triunfalmente a Loudun. Fantasmas y exorcismos. En el convento de las Ursulinas, Juana se obsesionó también con Grandier, pero a traerlo le propuso que se convertiría en su director de conciencia, pero el párroco rechazó la oferta. En su lugar, llegó como confesor el canónigo Mignon, precisamente uno de los mayores enemigos de Grandier. Su llegada coincidió con una serie de extraños sucesos en el monasterio por la noche. Por la noche las monjas creían ver fantasmas que entraban por las ventanas o a través de las paredes, y se escuchaban ruidos de cadenas. Algunas vieron una bola negra que cruzaba en el refectorio y en un extraño hombre de espaldas. Cada vez más trastornadas, las religiosas eran presa de temblores y rechazaban comulgar. Mignon se dio cuenta de que aquel caso típico de miedo e histeria podía utilizarse para sus designios. Trajo a un cura que certificó que las monjas estaban poseídas por el diablo. Cuando lo que había que practicarles un exorcismo, la ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar al demonio de una persona mediante diversos conjuros y ritos. Se celebraron varias sesiones al efecto, al principio en privado y luego ante el público, ansiosos de sanaciones nuevas. En la capilla del convento, las monjas eran colocadas en camas y tras los primeros requerimientos del sacerdote, entraban en trance y hacían que el demonio hablara por ellas. Un testimonio recoge cómo Juana comenzó a hacer violentos movimientos y a lanzar unos gritos como los de un cochinillo, rechinando sus dientes. El canónigo Mignon le metió el índice del pulgar en la boca y realizó los exorcismos y conjuros en presencia nuestra. En una sesión, Mignon logró expulsar del cuerpo de Juana al demonio, Asmodeo, pero la superiora estaba poseída por otros 6, cada uno con su nombre: Zabulón, Isacarón, Leviatán, Balaam, Benmot, por lo que las sesiones continuaron.
En una de ellas, Juana reveló que fue Urbain Grandier quien había embrujado a las religiosas envidiándoles un ramo de rosas en el que se contenía su pacto con el diablo. Los enemigos de Grandier ya tenían lo que buscaban, una acusación de hechicería que podría llevarlo directamente a la hoguera. Cuando supo de las acusaciones, Grandier se quejó al obispado de Burdeos, amigo suyo, y este ordenó suspender todos los procedimientos. Pareció que se había salvado, pero entonces llegó Loudun Jean de Laubardemont, un juez que tenía el cargo de Richelieu de arrestar el castillo de la ciudad e imponer la autoridad de la monarquía. Las autoridades locales se resistieron y Grandier cometió la imprudencia de ponerse del lado de estas y obstaculizar la demolición, irritando por este comportamiento. Laubardemont recuperó la acusación de brujería, recogió información y acudió a París a informar a Richelieu. El proceso de brujería. El cardenal, enemistado con Grandier por su antiguo incidente, obtuvo del rey Luis la autorización para reabrir el caso. A finales de 1633, Laubardemont volvió a Loudun y ordenó arrestar a Grandier, al tiempo que se reanudaban los exorcismos de las monjas. Todo se dirigía a reunir pruebas de brujería. Se decía que el contacto con el diablo dejaba marcadas especiales en el cuerpo de los hechiceros, en forma de zonas totalmente insensibles al dolor. Juana reveló que Grandier tenía 5 de esas marcas en la espalda, en las nalgas y en los testículos. Para comprobarlo, se llevó a un cirujano a la cárcel para que localizara estas señales en el párroco mediante un método brutal, clavándole en un estilete hasta el mismo hueso, en busca de esas supuestas zonas insensibles. Los alaridos de dolor de Grandier llegaban hasta la calle. Finalmente, en julio de 1634, se formó un tribunal compuesto por 12 jueces y presidido por Laubardemont. Llevando a declarar, Grandier negó todas las acusaciones, pero tras solo 3 visitas al tribunal, proclamó la sentencia: muerte en la hoguera. El 18 de agosto de 1634, Grandier fue llevado al Palacio de Justicia, donde se le instó a que confesara su culpabilidad. El párroco se negó. Declaró solemnemente que nunca fue hechicero, ni cometió sacrilegio, ni conoció otra magia que la de la Biblia, dijo, sabiendo que esto lo ponían o lo someterían a tortura hasta que confesara. Pero ni siquiera los terroríficos tormentos en los que le hicieron trizas las piernas lograron doblegarlo. Luego le pusieron una camisa impregnada de azufre y lo llevaron a la plaza del mercado de Loudun. Abarrotada del público, atado al poste, le prometieron estrangularlo. Primero, si confesaba, pero siguió negándose. Fue quemado vivo. Sus últimas palabras fueron: Dios mío, tened piedad de mí. Dios, perdónalos. Señor, perdonad a mis enemigos. De poseída a santa. En contra de lo que cabría esperar tras la muerte del supuesto hechicero, las posesiones del convento de las Ursulinas de Loudun continuaron, y con ellas las sesiones de exorcismos, que siguieron atrayendo a numerosos públicos. Juana de los Ángeles era la gran protagonista. En 1635 aseguró que el demonio Balaam, antes de marcharse derrotado, le dejó escritos en forma indeleble en su mano izquierda los nombres de Jesús, María y José y Francisco de Sales. Poco después se enfermó de gravedad y se creyó que iba a morir, pero se recuperó milagrosamente. Gracias, aseguraba, al óleo que San José había derramado sobre ella y quedó marcado en su camisa. Los estigmas y camisa le dieron la fama en toda Francia, hasta el punto de que emprendió una gira en la que pasó por París y fue recibida por Richelieu y la reina Ana de Austria. En 1642 escribió una autobiografía en la que narraba sus vivencias entre 1633 y 1642, cuando en 1665 falleció a causa de una hemiplegia. Lo hizo en el olor de su santidad, siendo enormemente popular. Para saber más, lo invito a que vea o lea
Los demonios de Loudun, de Aldous Huxley, de Planeta Barcelona, de 1980.